Então, gente, acho que nós já podemos começar. Hoje se iniciou aí a terceira jornada interdisciplinar e jornadas interdisciplinares de estudos sociais latino-americanos. Agora nós estamos iniciando a primeira mesa das jornadas, que é a mesa de transnacionalização do capital, estados e conflitos na América Latina. Nós vamos ter um total de 4 apresentações hoje. O primeiro a apresentar vai ser o Hector, o segundo Sebastião, a terceira a Andriele e a quarta a Tatiana. Cada apresentação vai variar entre 15 e 20 minutos e no final de todas as apresentações nós vamos ter uma sessão de perguntas. Eu peço que vocês participem pelo chat. Bom, a primeira apresentação, como eu já falei, vai ser iniciada aí pelo Hector Henrique Comenares Espinosa. O Hector é engenheiro civil, graduando em Relações Internacionais e Integração pela UNILA, e atualmente ele é mestrando em Políticas Públicas e Desenvolvimento pela UNILA também. O Hector, ele é pesquisador do GEPTALK. E, bom, Hector, o título do trabalho, aliás, né, é Zonas Econômicas Especiales em Venezuela, uma análise de sua criação e implementação à luz da abertura econômica china. Agora eu passo a palavra para o Hector. E é isso, boa apresentação, Hector. Buenas tardes a todos. Quiero empezar esta presentación agradeciendo a Beatriz por esa presentación, deseándole éxito a todos los presentadores, presentadoras. Y bueno, como bien presentó Beatriz, voy a hablar un poco sobre las zonas económicas especiales en Venezuela, un análisis desde su creación e implementación a la luz de la apertura económica en Chile. La presentación está estructurada más o menos con objetivos, metodología, una contextualización histórica sobre Venezuela y China, bueno, algunos procesos históricos y algunos elementos importantes que hay que destacar de ambas naciones, salvando las distancias de los procesos, hay que recalcar, pero buscando unas ciertas similitudes en los contextos de crisis y lideranzas y posibles soluciones. Y un poco sobre el marco legal e institucional, algunas proyecciones y retos que enfrenta el Estado venezolano para superar la presente crisis, la influencia de China para finalizar, la influencia de China sobre esas medidas implementadas y algunas consideraciones finales. El objetivo principal es analizar el proceso de creación e implementación de las zonas económicas especiales en los municipios Iribarren y Palavecino del estado Lara, como una medida para fortalecer la industria nacional, diversificar la producción, atraer inversión extranjera directa en Venezuela, justamente con un proceso de comparativo con lo que se implementa, la apertura económica implementada en Chile a partir de los años 70 del siglo pasado. La metodología, más o menos una revisión bibliográfica documental que se basa en el método comparado para analizar algunas contradicciones y procesos antagónicos que dan origen a la implementación de esta medida. Analizar un poco los actores, analizar un poco los movimientos sociales, las coyunturas de crisis de ambas naciones que dieron origen a la implementación de estas medidas. Es bien sabido que la política de reforma económica y apertura al exterior es el andamiaje, como lo dice Bregolac, el andamiaje teórico que ha permitido la edificación de la economía de mercado de China. Bajo esta perspectiva, fundamentaremos todo el análisis sobre China a partir de ahora. El contexto histórico, por ejemplo, China había sido rezagada del avance tecnológico y la revolución industrial de las naciones que habían experimentado las naciones de Occidente.
luego de lo que ellos llamaran el siglo de la vergüenza, de la pérdida y a la que se vieron sometidas luego de las guerras del opio, permitieron a Inglaterra establecer y tener control sobre algunos puertos y algunos territorios. El contexto histórico de la constante invasión nipona, las luchas internas antijaponesas, y a partir de allí, en ese proceso de colonización y opresión extranjera, China tiene unos intentos de modernización, justamente porque sus representantes y su nación querían volver a la China de antaño, a la China imperial, a la grandeza económica que le había permitido la economía china posicionarse a nivel mundial a través de la ruta de la seda. Y justamente con la revolución comunista, Mao Zedong pone en marcha el tercer intento de modernización de la patria, y para intentar recuperar ese orgullo. Pero no es hasta Deng Xiaoping que logran implementar algunas medidas bastante avanzadas para poder colocar a China en la palestra internacional, su apertura económica y el crecimiento exponencial que ha tenido a partir de los años 70. Mientras que en Venezuela hay que recalcar el punto fijismo luego de la dictadura en 1958. Es un proceso de alternancia de poder, no una coalición, sino una alternancia de poder entre los dos principales partidos políticos en Venezuela, que dio origen a una serie de vicios en la democracia venezolana que se rompen justamente con la revolución bolivariana y la llegada de Hugo Chávez al poder. Venezuela, desde su formación, desde la entrada al mercado petrolero, la explotación petrolera, tiene una tendencia marcada hacia la dependencia de la renta petrolera, basando su economía justamente en los ingresos fluctuantes del mercado petrolero. Esto ha sido puntos de quiebre en la historia venezolana desde su historia contemporánea hasta llegar a la crisis neoliberal de los años 80, con la implementación de algunas medidas neoliberales por parte del presidente Carlos Andrés Pérez en su época, y que dan origen a la revolución bolivariana, a los dos intentos de golpe del 92, de febrero y de noviembre del 92, y que vienen a marcar ese punto de ruptura, ese punto de quiebre en Venezuela. Luego de eso viene la revolución bolivariana, unos intentos por diversificar la economía sin depender de la renta petrolera, que es objeto de estudio, cómo a pesar del avance y los inmensos ingresos petroleros, Venezuela no diversificó su economía. Las alianzas con China en este momento, en la era Chávez y posterior Maduro del 2002, con la implementación de la Comisión Mixta de alto nivel y el volumen de inversiones, Venezuela pasa a ser aliado estratégico de China, una alianza muy importante que posiciona a Venezuela en la mira de las inversiones chinas y del suministro de recursos, de préstamos por pagos petroleros. El contexto histórico de China, las zonas económicas especiales, se comenzaron en Guangdong, Shenzhen, Anmen, para aprovechar la logística que ya tenían, las infraestructuras que ya tenían esas localidades, y por la cercanía al mar, por todos los beneficios geoestratégicos que tenían para la apertura económica. Dos cosas facilitaron: primero, la tradición y su visión a largo plazo, que fueron una causa de disputa en los internos del partido, esa apertura económica de Deng, si era capitalista, si era socialista, y el pragmatismo de Deng, que al
una frase célebre de él, que no importa de qué color sea el ratón, el gato, con tal de que case ratón. Entonces, las zonas económicas especiales en ese periodo vienen a convertirse en un laboratorio económico, de medidas económicas para la atracción de inversión extranjera directa. Sin embargo, China tenía el reto de generar confianza en los inversores debido a una nación comunista, el comunismo chino, la propiedad estatal sobre la propiedad privada. Era incertidumbre sobre los inversores extranjeros capitalistas para para invertir en China. Y una de las medidas que implementó China fue el acercamiento con Estados Unidos. Ese acercamiento con Estados Unidos le permitió generar una confianza en los capitales extranjeros y posicionarse en China. Sin embargo, eso no fue del todo directo, porque existía una vaguedad en la legislación china. China tuvo que migrar, cambiar sus modos de propiedad, el sistema de inversiones, que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, estas 5 zonas especiales se debieron a una decisión geoestratégica más que todo, y que hasta hoy son objeto de estudio desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista económico, de los incentivos, de las inversiones, en fin. Por ejemplo, China implementó leyes flexibles para la atracción de inversión extranjera directa. Un caso bastante importante son los joint ventures, que es la alianza estratégica o riesgos conjuntos que le dio a los inversores extranjeros la seguridad de que sus inversiones iban a estar protegidas, o sea, no iban a ser confiscadas por el Estado chino. Y implementó, como ya había dicho, nuevos tipos de propiedad estatal, nuevos sistemas de inversiones, como la creación de inversiones chinas extranjeras, cooperación chino con empresas y con naciones extranjeras, y empresas de capital netamente extranjero. Esto le dio una seguridad a los inversionistas, que pudo ampliar el horizonte y las inversiones en materia económica. Y China aprovechó esas inversiones en materia de tecnología para captar esa tecnología y poder desarrollarse. Hay otros incentivos en materia tributaria, en materia legal, que por tiempo no voy a poder desarrollar. En Venezuela, bueno, ya habíamos hablado de la crisis política y económica, y el presidente Maduro, en el 2013 comienza la crisis económica, las presiones extranjeras, los precios del petróleo cayendo, los ingresos petroleros disminuyendo, y Venezuela comienza a tomar medidas en materia económica debido a las presiones extranjeras, y crea el decreto de emergencia económica, y luego en el 2018 crea las zonas económicas especiales municipio Palavecino e Iribarren del estado Lara. Estas zonas económicas vienen a implementarse tras varios decretos, porque desde el primer decreto hubo trabas, no se consolidaron algunas medidas legislativas, ya que el Estado venezolano no tenía un congreso como tal, una asamblea nacional estaba en desacato, el presidente estaba legislando vía decretos excepcionales, vía leyes habilitantes, y crea eso. Venezuela carece además del plan a largo plazo que tiene China, y se enfoca debido a la crisis a medidas inmediatas, a la solución inmediata, a través de vía decreto y leyes habilitantes. Y crea la ley antibloqueo en el 2019-2020, para crear incentivos económicos y tributarios para las zonas económicas especiales, faculta al presidente de cambiar los modelos de propiedad, le dan facultades especiales al presidente para legislar en materia económica. En Venezuela las zonas económicas no tienen un régimen de propiedad definido. En la
en la legislación. Sin embargo, Venezuela venía trabajando en su legislación tributaria y económica desde la creación de la legislación venezolana y tiene varios sistemas de propiedad, sistema propiedad privada, mixta, pública, propiedad social. Entonces esto le da una apertura bastante importante al caso venezolano. Estas dos zonas económicas especiales están en el centro occidente del país, posicionándola estratégicamente viable, tiene conexión vía autopistas que conectan todo el eje central del país hasta la capital del país, Caracas. Tiene salida al principal puerto de Venezuela para extraer la producción, y esta zona económica especial es muy interesante porque no tiene que ver con la producción petrolera, viene directamente a favorecer la diversificación de la economía y la atracción de inversión extranjera directa. Cuenta con un tren, cuenta con las mejores zonas de producción y tiene en su entorno dos principales ciudades que suministrarían la fuerza laboral para ese eje de desarrollo. La desventaja, al igual que China, Venezuela presenta hasta ahora una vaga y escasa legislación en esa materia, debido a que hasta ahora recién se coge la nueva Asamblea Nacional, que debe, el escenario, el estado de crisis se mantiene. Ahora con el diálogo económico se pretende tener una apertura al exterior, se busca tener un ambiente, un escenario político más estable dentro del país para poder legislar en materia económica y salir de la crisis. También existe una incertidumbre jurídica, por lo que ya dije, de dónde vendrían esas inversiones, ya que, por ejemplo, Venezuela tiene presiones desde sus aliados naturales, que son los representantes del Grupo de Lima, como Colombia, Chile, Brasil. Son tensiones que están en pleno desarrollo y que necesitan ser superadas, y que tal vez ahora con el diálogo puedan buscar el gobierno venezolano una apertura para posicionarse internacionalmente. Y Venezuela, al contrario de China, que China intentó posicionarse en el escenario internacional, en los organismos internacionales, mostrando una cara de apertura, Venezuela se ha retraído de los organismos internacionales justamente por las presiones. Y la falta de inversiones, no existe una burguesía nacional, una inversión ferviente allí para poder dinamizar la economía interna, esperando que vengan las inversiones extranjeras. La situación política y económica, consolidar un marco jurídico para las garantías de las inversiones, asegurar una cartera de inversionistas diversificada, porque lo que se perfila es que China continúa invirtiendo, pero necesita Venezuela diversificar sus inversiones, no colocar todo, como quien dice, todos los huevos en un saco, o sea, toda su capital en un solo inversor. Diversificar la producción, disminuir la dependencia, pero hasta qué punto China ha favorecido esa dependencia económica de Venezuela hacia ella, y hasta qué punto es el otro paso de esta investigación, hasta qué punto las zonas económicas especiales en Venezuela están influenciadas por China y van a seguir influenciadas de manera política y económica, dada la gran dependencia que se ha generado en China en estos últimos 20 años. Ya que tiene influencia en la materia energética, económica y social. Y bueno, creo que es todo por ahí. Algunos autores importantes que determinaron esta investigación fue Bregolá, fue Figueroa, Henry Kissinger, fue importante para entender más o menos el proceso de apertura económica, y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias por su atención. Muito obrigado, Hector, pela apresentação. E dando continuidade à mesa, a segunda apresentação vai ser com Sebastião Sarapura Rivas,
Ele é estudante de História. Ele também participa do IGEPTAL, que é o Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Capitais, Transnacionais, Estados, Classes Dominantes e Conflitividade na América Latina e Caribe. O título do trabalho do Sebastián é El extractivismo chino en América Latina, una aproximación a partir del caso Shogun, não sei se pronuncia assim, Hierro, Peru. Bom, passo a palavra para você, Sebastián, uma ótima apresentação. Ahora sí se me escucha. Sí. Bueno, también se está viendo la proyección, quería saber eso, el PPT. En primer lugar, bueno, voy a hablar un poco, como ya se dijo, mi exposición refiere a un estudio de un caso bien particular, ¿no? Que tiene que ver con la actuación específica de un capital de propiedad china en los yacimientos de hierro de una región ubicada al sur de Perú, a 530 kilómetros de Lima, que se llama Marcona, ¿no? Ahora, digamos, el título de la ponencia ya nos da también a entender que además de ese caso particular hay una dimensión más general, ¿no? Que es el extractivismo chino en América Latina. Ese punto en particular, digamos, o la elección de ese concepto, el concepto de extractivismo, lo entendemos, en primer lugar también es bueno decir que esta investigación la vengo desarrollando junto al profesor Fernando Romero, ¿no? Hay un artículo que va a salir dentro de poco y que trata justamente de esta cuestión, ¿no? Bueno, es una investigación en curso en todo caso también, a pesar de que su mayor parte ya está concluida. Bueno, continúa diciendo, ¿no? La elección del concepto de extractivismo tiene que ver con, de alguna manera, dar cuenta de un proceso que se refiere a la actuación del capital sobre la naturaleza, ¿no? Bajo nuestro punto de partida, nuestro análisis teórico, esta noción no se contrapone necesariamente a otros abordajes, ¿no? En particular al cual nos adscribimos, que vendría a ser la crítica de la economía política, el materialismo histórico dialéctico, ¿no? Y a su marco de categorías, que nos parece que no se disocia y que, al contrario, bueno, en conjunto contribuyen a dar cuenta bien de procesos como el que vamos a exponer hoy. Justamente para hacer referencia a algunas de las categorías que subyacen a nuestra exposición, nosotros comenzamos un poco definiendo de qué se trata esto. Partimos de la caracterización de China como una potencia económica mundial que tiene una actuación imperialista en el globo, ¿no? Y esto es, si bien es cierto, es producto de debates. Nosotros partimos de la constatación empírica de casos, ¿no? Como lo que ocurre en Shogun, en Marcona, o en otros países de América Latina, de África, donde efectivamente uno va a, digamos, a entender o analiza el fenómeno imperialista y ve que, digamos, la actuación de China tiene una correspondencia con lo que se entiende como una potencia que es imperialista, ¿no? Y sobre ese término, más allá de la valoración moral que a veces puede haber en torno a eso, nosotros entendemos que se trata de un proceso que es parte de la lógica de valorización capitalista, ¿no? Y que, digamos, por la escala de la producción que existe en China, por su elevado índice de productividad, por su gran capacidad de exportación de capitales, de exportación de mercancías, por todo eso, el desarrollo de un conjunto de tendencias que se registran a partir de la restauración capitalista, es que podemos referirnos a China como una potencia que se reproduce en función de tendencias imperialistas, ¿no? Ciertamente hay una bibliografía clásica sobre esto, no nos limitamos a ella, ¿no? Y recurrimos también a elementos de la propia teoría del valor marxiana, que explica, digamos,
la mayor capacidad económica de una nación y consecuentemente el desdoblamiento de tendencias militaristas, por ejemplo, como un resultado del desarrollo de su capacidad productiva, de la concentración y centralización de capital, ¿no? Entonces, tendemos a entender a China en el marco de estas tendencias, ¿no? Hay una serie de elementos que dan a entender eso, ¿no? Su propia participación como inversor, como exportador de capitales, ¿no? La concentración y centralización de capital, y algunos rasgos muy expresivos, ¿no? Que probablemente son comunes para muchos de nosotros, que tiene que ver con, por ejemplo, su crecimiento en áreas que son ricas en recursos naturales, ¿no? Entonces, esa condición de locomotora de la economía mundial hace que sea justamente altamente demandante de materias primas y combustibles, ¿no? En el caso de América Latina, para citar algunos números que están en nuestro artículo, vemos que para 2019 China aparece como el mayor importador mundial de petróleo crudo, ¿no? El mayor importador de mineral de hierro, de gas, de petróleo y de granos de soja, ¿no? Entonces, en el caso de Argentina, por ejemplo, es muy nítido eso con los tratados recientemente firmados sobre la creación de crianzas de puerco, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de tendencias son, digamos, una constatación que procede de nuestro análisis a partir del marco teórico que nos da el materialismo histórico, ¿no? Y aquí hay algunos datos justamente sobre eso, ¿no? Que ya he mencionado. Y luego, digamos, entendiendo ese proceso, buscamos vincularlo un poco a los procesos particulares que se desarrollan en la región latinoamericana en general y en el Perú en particular, ¿no? Entonces, si partimos de la premisa de que el modo de producción capitalista se organiza en función como una totalidad, es decir, que los polos de acumulación están orgánicamente vinculados entre sí, ¿no? Y los diferentes espacios nacionales de acumulación se articulan en torno a una división internacional de trabajo que supone la reproducción de asimetrías, vemos que ninguna transformación en algún polo del sistema deja de repercutir sobre otros espacios nacionales, ¿no? Y que por tanto el desarrollo industrial de China y del este asiático en general, podríamos decir, coincide con la desindustrialización de los países latinoamericanos. En el fondo de este asunto están los cambios en las condiciones de valorización de capital, ¿no? La posibilidad de fragmentar la producción en sets diferentes, ¿no? El desarrollo de las propias tecnologías de la información que permiten llevar sectores productivos a lugares como China, como países del este asiático, y estas transformaciones productivas se dan también en un contexto de derrota política de la clase obrera a nivel internacional, ¿no? Entonces, la colonización por parte del capital occidental de los países como China, ¿no? Genera una desvalorización de la fuerza de trabajo a nivel global y hace que se profundicen algunas tendencias que ya habían en América Latina, que ya estaban en curso, ¿no? Que tienen que ver con la transición a un patrón de acumulación de capital que se caracteriza por la exportación de productos primarios. No es que la exportación de productos primarios no haya sido relevante en otros periodos, inclusive en el periodo de la llamada ISI, tenía relevancia porque las divisas provenientes, las divisas que financiaban, que subsidiaban el sector industrial, venían del sector primario exportador. Entonces, más o menos, siempre fue importante la renta, esta renta de los recursos naturales, pero ahora, por las transformaciones productivas, que no vamos a desarrollar acá con mucho cuidado, hace que emerjan nuevos procesos o nuevos ejes de la acumulación, adquieran como ventajas, ¿no? Para su articulación como ejes principales de la acumulación, ¿no? En el caso concreto, eso se puede ver a nivel de toda América Latina,
¿no? Si uno ve el repliegue del sector industrial, pero también en el caso específico del Perú, ¿no? Uno ve eso justamente terminar de consolidarse hacia la década de los 90, ¿no? Donde hay una serie de procesos, digamos, que tienen que ver con la apertura comercial y financiera, el cambio de la legislación laboral hacia una flexibilización laboral, las privatizaciones, ¿no? De empresas públicas, empresas que antes servían para captar renta, ¿no? Porque muchas de las mineras, vamos a ver, eran estatales, pasan a ser privatizadas, ¿no? Esto se da en un contexto hay en el Perú, eso se da en el contexto también de la guerra interna, ¿no? Lo que significa niveles de represión bastante elevados, ¿no? Fundamentalmente en la década de los 90, ¿no? No es casualidad, por ejemplo, que este proceso y que la privatización de Shogun se haya dado el mismo año que se da la suspensión de libertades democráticas en el régimen de Alberto Fujimori, ¿no? Pero claro, esta tendencia ya venía desde antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la foto que he colocado ahí corresponde a aproximadamente dos años antes de la entrada al gobierno de Alberto Fujimori, o sea, estamos todavía en la década de los 80 y corresponde a Saúl Cantoral, quien fue un dirigente sindical justamente de la región de Marcona, ¿no? de la estatal Hierro Perú en aquel entonces, que consiguió unificar a todos los metalúrgicos del país en una sola central, ¿no? Y que, bueno, al final de cuentas fue asesinado por el gobierno aprista, ¿no? Años antes de que entre Fujimori. Bueno, esto tiene que ver con un proceso de desarticulación sistemático que más allá de una cuestión de gobiernos diferentes, tiene que ver con una postura, la expresión política del capital actuando. El golpe neoliberal, esta es una foto del golpe del año 93, digamos, estamos en el año 93, pues es un poco difícil de pensar esto porque quizás para ese entonces la mayoría de países latinoamericanos ya estaban en democracia, pero en el Perú ocurre un hecho relativamente atípico, ¿no? Tiene que ver justamente con esto, ¿no? Y la lógica que nosotros entendemos, caracterizamos como una lógica extractivista, va a ir imponiéndose a raíz de este golpe, ¿no? Algunas cosas que podemos ir viendo para hablar del caso de Shogun en particular. Primero, entender que este yacimiento minero corresponde, digamos, en un otros mineros expresaban muy nítidamente las transiciones por las que ha pasado la acumulación de capital en Perú. Entonces, en un principio correspondía a posesión o gestión de capital norteamericano, ¿no? Lo que de alguna manera daba cuenta de la presencia norteamericana en Perú y sobre todo en América Latina también. Posteriormente, hay una transferencia al Estado que implica un proceso de expropiación nacionalista, ¿no? Imbuido por todas las tesis del desarrollismo, en un contexto también internacional diferente, ¿no? Donde se da una expropiación y se nacionaliza, ¿no? la estatal como parte de un proceso que aspiraba, ¿no? A la industrialización. Posteriormente, una vez que se acaban estas condiciones de valorización, esta empresa va a ser adjudicada, ¿no? Y va a ser adjudicada nada menos que a un capital de origen chino, ¿no? Entonces, más o menos se va viendo la convergencia de dos vectores, ¿no? Por un lado, el proceso de industrialización, de concentración de capital en China, que le permite exportar capitales, ¿no? Para reproducirse, y por otro lado, el agotamiento del desarrollismo en los países latinoamericanos, ¿no? Que finalmente vienen a insertarse de manera subordinada. Bueno, sobre la privatización hay varios elementos, yo voy a pasar a citar algunos, ¿no? En particular, lo que se ve es serios cuestionamientos sobre el precio de venta, ¿no? Ya desde el proceso de licitación hay elementos oscuros, ¿no? Digamos, en el sentido de que la entrada
la Shogun Corporation, que es la que compra finalmente los yacimientos, se habría dado con pocas semanas de anticipación, ¿no? Es como que entra semanas después, digamos, se da una lista de posibles compradores, ¿no? Que tendrían que cumplir ciertos requisitos, y bueno, sorpresivamente también se incluye semanas después a la Shogun Corporation, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre el proceso de privatización, ¿no? Que expresa, digamos, el carácter subordinado de la formación social peruana? Es que, bueno, ya por lo menos 6 comisiones investigadoras del Congreso han intentado esclarecer los hechos problemáticos del proceso de privatización, ¿no? Porque se ve que, en primer lugar, la empresa no habría cumplido con los acuerdos de invertir, ¿no? Y renovar el capital fijo, las instalaciones de la empresa, ¿no? Sino que, al contrario, bueno, los montos de inversión habrían sido bastante menores, ¿no? Esos montos de inversión bastante menores, además, tendrían que ver con una valoración de la empresa bastante por debajo del que sería realmente su costo, ¿no? ¿No? Entonces, dentro del acuerdo, ¿no? Hay en principio un acuerdo que corresponde a que el Estado peruano recepcione 318 millones de dólares por el precio de compra, ¿no? En los hechos, la transnacional china solo habría cumplido con el desembolso primero de la compra por 120 millones y luego montos de inversión bastante menores, ¿no? Esto, además, teniendo en cuenta que el Estado peruano había saneado ya todas las deudas que tenía la empresa, ¿no? Entonces, el Estado peruano, antes de la venta, de la privatización, habría amortizado 75.2 millones de dólares, ¿no? Además de esto, la venta de la empresa, la adjudicación al capital chino, fue realizada también con el control del campamento minero y el control del recurso energético de la zona y el control del agua de la zona, del suministro de agua. Ahora, ¿qué pasa? Que la región de Marcona no solamente, posteriormente, el campamento minero fue transformado en un municipio, ¿no? Y esto va a generar otra cuestión que tiene que ver con las disputas territoriales en torno a la empresa, ¿no? A la posesión de terrenos de la empresa, que no quiere ceder para los habitantes o para los trabajadores que comienzan a llegar a trabajar justamente en las actividades de la minera, ¿no? Ahora vemos que inclusive esto se da en periodos, digamos, las deudas y los compromisos de Shogun, inclusive en periodos donde han habido ganancias extraordinarias, y en el artículo citamos concretamente la coyuntura que va entre 2006 y 2010, donde se reportan más de 200 millones de dólares sobre ganancias, no habrían significado, ¿no?, que la empresa cumpla sus compromisos nuevamente, ¿no? Y bueno, esto da cuenta que, lejos, digamos, de tener algún papel dentro de un ciclo de acumulación virtuoso en la economía nacional, etcétera, no se habría dado, ¿no? Luego hay una serie de cuestionamientos a nivel ambiental que tienen que ver con denuncias, ¿no? Denuncias que tienen los organismos ambientales. Cito acá directamente unos fragmentos de nuestro texto, ¿no?, donde se reportan en abril del 2018, según la OEFA, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, incendios, ¿no?, incendios dentro de la fábrica, y también emisión de gas de minerales que atentarían contra la salud de los pobladores y de los propios trabajadores, ¿no? Entonces, para citar nada más algunos elementos que dan cuenta de eso,
vemos que hasta el 2015 la empresa tenía por lo menos 10 multas, ¿no?, por sanciones ambientales, y las sanciones ambientales sumaban $1.273 millones, ¿no? El control de los recursos hídricos también, hay una visita de campo que se realizó y, bueno, lo que se ve es que la empresa dispone el agua para la gente de manera muy racionada, alrededor de 3 horas diarias y a veces de manera interdiaria, porque tiene que utilizar gran cantidad para el procesamiento del mineral, ¿no? Hay un proceso de deterioro de las instalaciones que tiene que ver con la poca reinversión, ¿no? Y ese deterioro de las instalaciones va a tener también su expresión ¿en qué? En accidentes, numerosos accidentes ambientales, laborales, ¿no? Entonces se reportan también una serie de accidentes laborales, ¿no?, asociados a la fuga de material particulado proveniente del stock de crudos, ¿no?, de concentrados de hierro, y enfermedades también de los propios trabajadores. Entonces, a esto se le suma también el hecho del aumento de la tercerización, ¿no? Hay un aumento de la tercerización y, por ejemplo, en la actualidad más del 60% de la fuerza de trabajo empleada por la minera está en condición de tercerización, lo que implica que se le paguen menos derechos laborales, se le pague un salario inferior, ¿no? Como decía, se han reportado numerosos accidentes laborales, ¿no? Entre 2002 y 2006 fueron reportados 1.274 accidentes en la mina, ¿no? De estos casos, 110 obreros quedaron incapacitados, es decir, con amputaciones, ¿no?, y 4 fallecieron, ¿no? Esto reafirma de alguna manera la recurrencia de otras investigaciones que hemos consultado en la revisión bibliográfica que hicimos para el artículo, donde Shougang es uno de los capitales mineros que tiene más alto promedio en la tasa de accidentes considerados serios, ¿no? Y por accidentes considerados serios nos referimos a aquellos que generan discapacidad en las personas, o sea, que imposibilitan la venta de la fuerza de trabajo posteriormente, ¿no? Entonces, a todo este marco general de depredación ambiental, de explotación laboral recrudecida, ¿no?, de transferencia de valor por cuenta de una legislación y de un proceso de privatización como mínimo oscuro, de disputas territoriales, concretamente con ocupaciones, y son ocupaciones de trabajadores que vienen de otras regiones del país, particularmente de la región amazónica del país, que vienen a emplearse, a ubicarse como trabajadores tercerizados, ¿no? Como el sueldo no les alcanza y la mayoría de instalaciones que tiene la empresa, que tenía el antiguo campamento minero del Hierro Perú, no han sido remodelados y muchas veces se encuentran en estado inhabitable, los propios trabajadores que se ocupan en las actividades económicas que genera la mina han venido realizando ocupaciones, ¿no? Nosotros vamos a incluir en el artículo el caso del asentamiento humano Ruta del Sol, ¿no?, que ha tenido... la empresa decía, ¿no?, que, digamos, el asentamiento humano, la ocupación, estaba en territorio de ellos, ¿no?, de propiedad privada, y se, digamos, procedió a incendiar las casas de la ocupación, a perseguir, digamos, han habido numerosos enfrentamientos, ¿no? Hace alrededor de 3, 4 años, el asentamiento humano, la ocupación reconoció su formalización, ¿no? Al final, digamos, ganó una disputa a la empresa, pero eso después de varios años de lucha y varios años de intransigencia de la empresa, ¿no?, para sus propios trabajadores, inclusive, ¿no? En esa fotografía se puede ver una de las primeras movilizaciones. Entonces, a todo eso se le suma también una serie de denuncias en el marco de la emergencia sanitaria, ¿no? En el Perú, el sector extractivo no paralizó las actividades y, digamos, continuaron operando. En Shougang continuaron operando y hacinaron a muchos de los obreros como medida sanitaria, entre comillas, dentro del campamento para que siguieran produciendo, es decir, que no retornen a sus casas, a sus domicilios. Hay reportes
de por lo menos 20 fallecidos, ¿no? Y numerosos infectados dentro del trabajo, ¿no? Y, por supuesto, digamos, la empresa un poco negando la realización de test, impidiendo el propio tratamiento de los trabajadores, el tratamiento médico, ¿no? Bueno, aquí hay algunas fotos, ¿no? Yo hablaba un poco de la descapitalización de la empresa o de los montos de inversión que no se habrían dado, de los compromisos que no había cumplido. Eso con una visita de campo es muy notorio porque las instalaciones que datan de la gestión norteamericana de la Mining Company, ¿no? Donde la instalación de la empresa tenía un esquema vinculado, si queremos, al esquema fordista, ¿no? Que tiene que ver con la inclusión de los trabajadores, etcétera, vivienda, todo eso que podría haberse mantenido, no ampliado, pero mantenido, no se ha dado, ¿no? Y la mayoría de casas para trabajadores están derruidas, ¿no? Bueno, yo iría por aquí, ¿no? Y normalmente también anualmente siempre hay disputas en torno a las sobreganancias que hay, que tiene la empresa y que implicarían el pago de regalías para los trabajadores. Todos los años, casi anualmente, hay movilizaciones del Sindicato de Obreros Metalúrgicos de Marconan, ¿no? A modo de conclusión, nada más me gustaría decir, bueno, que de alguna manera este tipo de investigaciones resaltan la voracidad con la que actúa cualquier capital más allá de su bandera, ¿no? No tiene que ver con una posición en contra del capital chino específicamente, sino del capital imperialista en general, ¿no? De cómo actúa y cómo, digamos, necesariamente genera este tipo de relaciones que, si bien es cierto, en Shogun adquieren una expresión más nítida, se pueden estudiar en la mayor parte del territorio peruano. Muito obrigada, Sebastião, pela apresentação. Agora seguimos com a Andriele Silva. Ela é graduada em Administração, especialista em Relações Internacionais Contemporâneas e atualmente é mestranda do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da UNILA. Ela também é pesquisadora do GEPTALK. O título do seu trabalho é Capital Transnacional e Mudanças nas Configurações de Trabalho no Brasil, o caso dos trabalhadores uberizados. Eu passo a palavra agora para a Andréia. Tenha uma boa apresentação, Andréia. Boa noite a todos. Agradecer a oportunidade de estar aqui, né, participando de mais uma jornada, e também a todos da comissão organizadora pelo trabalho e pelo empenho. A minha pesquisa mais ampla, ela busca compreender os processos de transnacionalização do capital e da mundialização do trabalho, como esses processos se concretizam nas relações de trabalho plataformizadas ou uberizadas que a gente encontra na atualidade. No caso específico da jornada, eu selecionei serviços plataformizados e as modificações que vem sofrendo ao longo do tempo, no caso especial do Brasil, no que diz respeito à legislação trabalhista. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vou ver se vai aparecer aqui. Bom, então o título do meu trabalho é o Capital Transacional e as Mudanças de Configurações de Trabalho no Brasil, o caso dos trabalhadores uberizados. O objetivo é traçar um panorama histórico, através de registros biográficos, sobre essas transformações, à luz da consolidação das leis do trabalho de 1943, que, junto com outras reformas e com a Constituição Federal, regem as relações trabalhistas do país. A hipótese do meu trabalho é que as influências neoliberais das empresas transacionais chegam até as configurações do trabalho e desencadeiam processos como a desregulamentação e a flexibilização, entre outros.
Atrelados isso à informalidade, que é estrutural no Brasil, a gente encontra processos, por exemplo, de uberização do trabalho. Os aportes teóricos da minha pesquisa, em geral, são relacionados com materialismo histórico, como mundialização do capital, transnacionalização do capital, neoliberalismo, as relações de trabalho contemporâneas e direitos do trabalho. Nesse recorte que eu faço para jornadas, então, principalmente, né, as relações de trabalho contemporâneo e direito do trabalho vou ficar mais latente. Apesar da uberização do trabalho não ser algo novo e ser já a consequência de um processo muito em curso, consequência também da exploração do trabalho pelo sistema capitalista, a gente viu esse fenômeno avançar muito nos últimos anos, principalmente depois da crise de 2008, e explodir com a pandemia do novo coronavírus, principalmente no que diz respeito ao setor de entrega, e ao setor de supermercados, farmácias e restaurantes. Para ter uma ideia, no Brasil, hoje cerca de 11,4 milhões de pessoas aderiram ao trabalho por aplicativos no primeiro trimestre de 2021, para garantir parte ou totalidade da sua renda. Isso, somado ao contingente anterior, o Brasil contava com 20% da população adulta, ou seja, cerca de 32,4 milhões de pessoas trabalhando através de aplicativos digitais. Aqui nós temos alguns dados, por exemplo, da Box Delivery, que conecta entregadores com supermercados. E eles viram aumentar o número de entregadores em 342%. Eles têm 50 mil nomes cadastrados, né, com 13 mil entregadores ativos. A RAP, talvez a mais conhecida, o mais conhecido serviço de entrega por aplicativo no Brasil hoje, ela não informa os números porque ela tem uma atividade recente. Mas ela colocou que no começo de 2020, de março a junho, teve um aumento de 300% no número de pedidos através do aplicativo, principalmente supermercados, farmácia e restaurante. O Uber, em 2015, se instalou no Brasil e tinha cerca de 6 mil motoristas. Hoje já conta com mais de 1 milhão de motoristas, né, entre motoristas, entregadores e outros serviços que o Uber presta. E daí, né, o que é a uberização? A gente entende que a uberização é o conjunto de atividades laborais flexibilizadas, realizadas por trabalhadores autônomos, em princípio, informais, que têm liberdade para trabalhar e definir a composição da sua jornada de trabalho, ao menos em teoria, e não necessitam de subordinação, que é o que estipula o vínculo de trabalho conforme a legislação brasileira, isso em parte, ao nosso ver, e realizam atividades de prestação de serviço, de transporte, entregas, venda de cosméticos, venda de cursos, de aulas, entre outras atividades como limpeza de casa, fazer as compras no supermercado, entregá-las, no tempo que elas são requisitadas pelos clientes, e utilizam uma tecnologia, né, a ferramenta da tecnologia, que são os aplicativos digitais, para se comunicar com esses consumidores. As origens da uberização do trabalho estão relacionadas com os conceitos de crowdsourcing, que é o trabalho de multidão, o trabalho just in time, ou seja, aquele trabalho, conforme a demanda chega, ele é realizado, a flexibilização do trabalho e a economia de compartilhamento, que é o exemplo mais claro do Airbnb. Tem o compartilhamento, né, das casas e depois o compartilhamento da carona, a carona compartilhada. O vínculo trabalhista, então, ele existe, né, segundo a legislação atual. Infelizmente, não há regulamentação ampla, né, dessa atividade, apesar de algumas iniciativas, tanto de cooperativas digitais, em organizações coletivas, quanto decisões judiciais. Mas a coisa ainda caminha lentamente, apesar do aumento que tivemos dessas atividades. Isso porque, para ter o vínculo trabalhista, é necessário observar o princípio da subordinação, né? Que o trabalhador não estaria subordinado, então, às empresas, né, de entrega ou às empresas que regem o aplicativo, porque ele pode determinar o quanto ele quer trabalhar, se ele quer aceitar aquela corrida, aquela entrega ou não, quanto ele vai trabalhar por dia, quantas horas ele vai
colocar, né, nessa atividade ou não, que ele pode sair da plataforma em qualquer momento que ele deseje, né, e isso em contraste com a questão da alteridade, que é o risco que o empregador coloca, né, na atividade econômica. E as empresas de plataforma deixam bem claras em seus sites, suas políticas, que elas não são empresas, no caso, que a Bíblia chama de empreendedores de si próprios. Né? Na verdade, os trabalhadores uberizados, eles suportam os riscos das atividades, né, ao ter essa suposta liberdade de decidir acerca delas, né. Outra questão do vínculo trabalhista também que chama atenção, né, a autonomia e a dependência, como eu já expliquei um pouquinho, né, então ele teria essa autonomia em decidir sobre a sua jornada, sobre aceitar ou não. O problema é que a plataforma consegue controlar de um jeito o trabalhador, que se ele não aceita, por exemplo, alguma corrida, ele pode não receber uma próxima chamada para a corrida em um outro momento. Também as plataformas têm modos de seleção bastante longos e rígidos, tem ferramentas de controle, né, até de competição entre os motoristas. Então, a minha preocupação, né, a nossa preocupação com o trabalho é que há uma sugestão total do trabalho desses trabalhadores utilizados e plataformizados aos ideais da empresa. Partindo, então, para o aspecto central do trabalho, né, das jornadas, a gente vai tratar um pouco da legislação conforme ela foi se desenvolvendo durante o tempo. A CLT, ela foi uma grande vitória para os trabalhadores brasileiros, né, e ela surge em 1943 como a consolidação das leis do trabalho. Nós vamos usar principalmente os aportes da professora e juíza Patrícia Maeda para fazer esse voo panorâmico sobre as transformações da legislação trabalhista no Brasil. A professora Maeda coloca que essa lei, ela veio, apesar de ser uma grande vitória para os brasileiros, ela colaborou principalmente com os trabalhadores urbanos, deixando um pouco de lado o trabalhador do campo. E as pessoas que tinham a carteira profissional assinada, que eram CLTistas, elas tinham até certo status. Então, as pessoas que não estavam dentro desse sistema, elas gostariam de estar, né? Então, criou até uma mística em torno da carteira de trabalho assinada. Essa consolidação, ela surgiu, né, como consequência do contexto político que a precedeu. E mais tarde a gente vê o contexto da ditadura. Durante o período da ditadura no Brasil, nota-se o acirramento dos distintos mecanismos de exploração do trabalho. Já faziam parte da nossa característica periférica do fordismo na América Latina, e aí se relaciona ainda mais com a precarização do trabalho. Nesse período, então, havia o prolongamento da jornada de trabalho, a redução de salários e a restrição do direito à greve. Então, o instrumento do governo, nesse período, se baseou nisso, né? Em arroxo salarial e ação repressiva dos movimentos dos trabalhadores. E também com a intervenção dos sindicatos. Então, dá para a gente ver que, na ausência do ambiente democrático, há uma implicação direta na retirada de direitos trabalhistas, e nesse cenário a desigualdade e a concentração de renda tendem a aumentar. No período subsequente, vem da redemocratização, o movimento dos trabalhadores ele tem bastante peso, e eles lutavam contra o arroxo salarial colocado no período da ditadura e contra os altos preços dos produtos de primeira necessidade. Então, nasce a Constituição Federal naquele contexto, né, de redemocratização, que pode se considerar como um instrumento de vanguarda, até na contramão dos ideais neoliberais e da formação sócio-histórica do Brasil. Não contemplou, porém, a extinção da jornada de 44 horas semanais, e nem a volta da estabilidade e nem da subcontratação. Mas foi um giro importante, né, para a época. Já nos anos 90, o neoliberalismo avança
e galga espaços, apontando conceitos como a modernidade, a flexibilização, a desregulamentação, para repensar as configurações do trabalho e também do direito do trabalho. A partir dos anos 90, tem a visão de que a proteção dos direitos do trabalhador ele vai dificultar o aumento da produtividade e o aumento da competitividade do cenário global. Então, no nosso olhar, a maturação das ideias, né, baseadas no individualismo, atribuindo ao trabalhador os aspectos que modificam a sua identidade e a sua identificação com o trabalho, fazem com que essa visão de proteção aos direitos se torne contra, então, a criação de empregos, né, contra a própria identidade do trabalhador. E aí vem o peso, né, das empresas transnacionais, que os ideais neoliberais também acabam se transnacionalizando e trazem consigo flexibilização, modernização, suposta participação dos lucros, né, e o discurso de vestir a camisa da empresa. Nesse sentido, surge uma exploração disfarçada, né, através de mecanismos de colaboração e de uso de termos como empreendedorismo, né, cooperativismo, como se o trabalhador fosse fazer parte das decisões da empresa e começar a construir a sua identidade em ideais como a meritocracia. E se ele não consegue um emprego, é devido a baixa qualificação e ele até se sente culpado por isso. Então, esses direitos dos trabalhadores eles passam a ser vistos por outros trabalhadores como privilégio e, por um lado, e como limitadores da liberdade de outro. Aí que começa, então, a adaptação dos contratos com a negociação coletiva entre o trabalhador e a empresa. E a flexibilização desses contratos, seguindo a lógica neoliberal, ela possibilitaria um acesso maior ao emprego, mas a gente não constata isso na realidade. O que a gente constata é aumento da taxa de desemprego e de informalidade, como a gente vai ver mais para frente. Conforme vai passando o tempo, então vai surgindo reformas, né, a CLT. A última, mais importante, foi em 2007, e agora tem um novo projeto também tramitando no Congresso, que cerceia ainda mais os direitos do trabalho. Então, a partir das reformas, da implantação dos direitos dos novos dispositivos legais, o direito do trabalho acaba por limitar a liberdade do trabalhador, aproximando-se de mecanismos como a modernização, desregulamentação, flexibilização, e as empresas contemporâneas acabam diminuindo seus direitos e também a proteção dos trabalhadores, criando, por exemplo, banco de horas, remuneração por resultados, jornada flexível, trabalho aos domingos, redução do salário, inclusive via negociação coletiva, através do ímpeto do empreendedorismo, da meritocracia, da participação pública. O governo, por sua vez, contribui com a desregulamentação do risco fiscal e acaba acatando, colocando no arcabouço jurídico, então, esses novas modalidades de trabalho, como contrato por tempo determinado, terceirização ampla, contrato intermitente, e chega-se também ao fenômeno da terceirização generalizada, através do braço jurídico. A reforma trabalhista no Brasil, então, ela acaba por regulamentar esses instrumentos, né, e normaliza, por exemplo, a jornada de 12 horas, o contrato sem garantia de trabalho, a periodização, o trabalho intermitente, o contrato 0 hora, entre outros. Para a gente ter uma noção, né, do índice de desemprego no Brasil, no segundo semestre de 2021, segundo o IBGE, nós temos 14,4 milhões de desempregados no Brasil, isso equivale a 14,4 milhões de desempregados ocupados, com a taxa de desemprego de 14,1, né, de pessoas que não estão trabalhando. É a segunda taxa histórica, né, desde 2012, que foi a contagem do IBGE, e puxando, então, o contingente ao contrário do que as ideias neoliberais colocavam,
que aumentaria, então, as chances de emprego, essas modificações que ocorreram no direito do trabalho. A informalidade, também a taxa de informalidade foi bem alta, 40% no primeiro semestre, né, até maio, equivalendo a 34,7 milhões de pessoas na informalidade. Isso que coloca um mar sobre a pulverizadas no Brasil. Então, aqui tem uma charge, né, sobre o empregador. E para concluir, então, em nosso ver, as atividades uberizadas e plataformizadas, elas não são mais uma complementação da renda, que era essa a ideia inicial da economia do compartilhamento. Ela se torna uma atividade principal para milhões de pessoas e reflete o que fizemos assim. Com certeza, durante esse período de isolamento, pelo menos uma vez, né, alguém que está nos assistindo utilizou algum serviço de entrega através do aplicativo digital. E essas considerações que eu fiz até agora, expõe a crítica que eu faço como um todo, que é a uberização do trabalho, impulsionada pelo arcabouço ideológico da economia do compartilhamento e do neoliberalismo das empresas transnacionais, no nosso entender, prejudicial aos milhões de trabalhadores que se submetem a ela. Porque eles não têm garantias, não têm regulamentação, né? E não têm asseguração de direitos, apesar de terem algumas iniciativas, projetos de lei tramitando para ter alguma garantia para esses trabalhadores. Eles não têm direito à seguridade básica, como o seguro por acidente de trabalho, por exemplo, né? Acesso a condições sanitárias. Nós vimos no ano passado o entregador que se machucou e um dos entregadores que tem que ficar nos corredores internos dos grandes shoppings de São Paulo, né, porque não podem estar na praça de alimentação esperando. E isso sem contar os entregadores que usam bicicletas e que fazem entregas a pé. A nossa pesquisa encontra um pouco de dificuldade nos dados desses entregadores, porque as empresas não colocam, né, até para não expor ainda mais essa amplitude da exploração desse trabalho. E o que nos entristece ainda mais, porque as empresas detentoras dos aplicativos, elas se expandem a ponto de movimentar milhões de dólares por ano, ganham visibilidade dos grandes investidores, entram no mercado de ações, né? Só que eles se esquecem que esses patrimônios gigantes foram oferidos com a importante participação dos trabalhadores uberizados, né? Que, ao contrário de trocar, eles venderam a força de trabalho. Só não estão numa relação de trabalho assegurada juridicamente. Então, ao meu ver, a uberização do trabalho, ela se mostra subordinada ao bel prazer da dinâmica capitalista e se coloca como resultado de um processo apoiado em termos como empreendedorismo, meritocracia, liberdade, entre outros, que tem no discurso da filosofia neoliberal das empresas transacionais a sua origem. Acredito que é isso. Deixo vocês com essa charge, né? Deixo vocês também com a reflexão acerca da utilização dos serviços uberizados no nosso país. Obrigada. Obrigada, Andriele, pela apresentação. E dando continuidade, agora nós vamos ter a apresentação da Tatiana Teles Bejarano. Ela é graduada em Relações Internacionais e Integração pela UNILA e é estudante de mestrado em Estudos Contemporâneos da América Latina pela UDELAR, a Universidade de la República do Uruguai. E ela também participa do JEP Talk. O título do trabalho da Tatiana é La Internacionalización del Complejo Agroindustrial Colombiano, 2010-2018. Bom, Tatiana, eu passo a palavra para você. Uma boa apresentação. Tatiana, nós não estamos te ouvindo. Ok, agora sim. Agora sim. Obrigada.
Entonces, bueno, buenas tardes a todos y a todas y a todos por estar participando de este espacio. A todas las personas que nos están viendo en este momento, les doy un saludo muy especial. Voy a compartir mis diapositivas y voy a presentar acá. Pido unos momentos que mi computador está un poco lento, pero ya. Listo. Bueno, este trabajo es un bosquejo en realidad, es un proyecto de investigación que estamos desarrollando o estoy desarrollando con la ayuda y la colaboración del profesor Fernando Romero y pues también con la ayuda de, digamos, del estudio que estoy haciendo a través de la maestría. No sé si se ve bien la pantalla, se completa. ¿Se ve Sí, bien? estamos viendo. Ok, listo. Entonces, pues la verdad es un bosquejo más que y una propuesta de investigación más que algo terminado, como que pues se llega a algunas conclusiones, pero más a preguntas que a conclusiones y muchas cosas que están por investigarse. Entonces, bueno, vamos a seguir aquí en la diapositiva. Entonces, bueno, dentro del transcurso de la investigación, digamos, de todo lo que he revisado de este tema con relación a la internacionalización del complejo agroindustrial en Colombia durante los años 2010 y 2018, que son en efecto los años en que estuvo Juan Manuel Santos en el poder, pues he encontrado varias cosas que son importantes, digamos, para poder entender, digamos, esa internacionalización del complejo agroindustrial, del sector agroindustrial, y bueno, y de sus problemáticas. Entonces, lo primero que encontramos aquí es un cambio en el modelo agroexportador, porque antes de 1990 nosotros éramos un país que exportaba principalmente café, también otros tipos de materias primas, pero digamos que dependíamos mucho del tema del café. Entonces, a partir de la década del 90 pasan varias cosas que voy a mencionar ahorita, pero digamos que el país comienza, digamos, a hacer exportaciones con relación a hidrocarburos. Entonces esto deja de alguna u otra manera, hay una caída, digamos, en el sector agroindustrial y esto genera algunas consecuencias económicas y sociales, digamos, en el país. Con la introducción del neoliberalismo, así como en toda América Latina y en todo el mundo, pues hay un cambio en el patrón de acumulación, ¿sí? Entonces hay una como algunos autores, digamos, que he consultado, lo llaman como una financiarización de la economía. Entonces es la búsqueda, digamos, por inversión extranjera, busca, digamos, privatizar muchos servicios públicos, hacer recortes fiscales y pues estas reformas se llevan a cabo a partir de esa década junto con ese cambio, digamos, de modelo de patrón productivo en el país. Con relación a lo que mencionaba del café, esto se dio no solo con una digamos, es, digamos, de pasar de ser a un país caficultor a un país, digamos, que exporte petróleo y otros minerales como el carbón, sino que se dio por temas, digamos, de competencia internacional en relación a la oferta del café. Por ejemplo, tenemos a Vietnam, que obviamente ofrece precios mucho más económicos, hace una oferta de precios, digamos, más económicos con relación a nosotros, a pesar, digamos, que el café colombiano tiene como algún tipo de
es famoso por su calidad, digamos que no podíamos competir en ese momento por precio, y también la eliminación de cuotas de exportación, que esto se conoce más como el sistema de preferencias, digamos, que se dio, digamos, durante el periodo de 1970 a 1990 con la sustitución por importaciones. Digamos que el café fue un elemento muy favorecido, especialmente Colombia con sus relaciones con Estados Unidos, pero digamos que estas cuotas de exportación desaparecieron en ese momento y hubo que, digamos, de alguna u otra forma, el Estado colombiano buscó otras salidas económicas que le permitieran posicionarse a nivel internacional. Existe, como mencioné anteriormente, una reducción en la participación del Estado y en el sector agroindustrial. Esto se ve evidenciado con la eliminación, digamos, de algunas instituciones que regulaban temas agrarios, y hay una disminución en la participación de subsidios agrarios porque se le deja, digamos, se le pasa a manos del sector privado todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico de este sector. Entonces eso también nos trae muchos problemas a la hora de permitir la participación de mano de obra campesina, digamos, en este tipo de rubro, porque se comienza, digamos, a priorizar la tecnificación, digamos, de estos procesos, y de alguna u otra forma desplaza la mano de obra. Hay un factor importante aquí a decir, que hay un aumento, digamos, en el desempleo de las poblaciones rurales y de un desplazamiento de la mano de obra, por lo que comenté anteriormente, hacia cultivos, digamos, cultivos ilícitos como la coca, y que eso va a estar directamente relacionado con el conflicto armado, que lo vamos a tocar más adelante, pero digamos que son algunas cosas que aparecen ahí importantes durante esa década y que han sido constantes. Digamos que no, como a diferencia de otros países de América Latina, no hay una ruptura de capitalismo, no hay una llegada, digamos, de un gobierno neodesarrollista, neoprogresista, digamos, y esto hace que haya una continuidad, digamos, en las políticas como políticas de Estado y en el modelo económico que tenemos actualmente. Por eso es, digamos, que muy importante comenzar desde esa época para ver qué cosas permanecen y qué cosas también han cambiado o qué cosas se han agudizado. Tenemos otro tema, digamos, que vuelvamente aquí las cuotas de exportación y la producción agrícola permanente. ¿Qué es la producción agrícola permanente? Son algunos cultivos, digamos, que requieren de más espacio, requieren de más tiempo para generar, digamos, ganancias. Entonces esto se relaciona directamente con la concentración de la tierra, y pues posteriormente lo vamos a ver. Acá puse un gráfico, digamos, de, espero que se pueda ver bien, de la participación de las exportaciones agrícolas, digamos, que ha venido disminuyendo desde el año 96 hasta el 2011. Y se puede ver que en realidad hay una disminución, digamos, de la participación de este sector, del sector agroindustrial, en relación al total de las exportaciones debido a este aumento, digamos, de exportaciones de hidrocarburos. Entonces, digamos, en ese caso hay como una dificultad del gobierno, digamos, de buscar alternativas, digamos, para que el sector agroindustrial tenga un mayor crecimiento y que tenga un crecimiento, digamos, que favorezca también a diferentes capas de la población, específicamente a los campesinos y campesinas. Vamos aquí a otro gran tema, digamos,
durante los años 2000, específicamente en el año 2006, se da, digamos, la aprobación del Tratado de Libre Comercio, y que es, digamos, una apertura a los capitales transnacionales en el país. La mayoría, digamos, de investigaciones que hay se trasladan, digamos, a la época del 2010 y del 2018 porque este acuerdo tuvo vigencia desde el año 2012. Entonces, aquí hay algo importante a notar, y es que acá podemos ver que en el 2017, antes de 2017, cuando, digamos, hubo una consolidación de la aprobación de este tratado, o sea, cuando se puso en rigor, antes habían más ventas, digamos, de parte del sector agroindustrial, y después del 2017, que digamos que entra en rigor como tal el TLC y que comienza, digamos, a representar algo en la economía colombiana, específicamente en el sector agroindustrial, hay una gran disminución, digamos, en las ventas, de más o menos de un 10%. Entonces, esto nos deja ver, son datos que nos permiten evidenciar que el modelo o que lo que se pretendía con el Tratado de Libre Comercio en relación al sector agroindustrial, pues no ha tenido digamos, el crecimiento o los frutos esperados, sino que ha incluso disminuido, digamos, las ventas de este sector debido al Tratado de Libre Comercio. Habría que ver, digamos, en la investigación por qué se producen estos factores, pero es un indicio de pensar que el modelo económico, digamos, y de lo que se pretendía con este tratado no ha sido fructífero, digamos, para el sector como tal. Ni siquiera estamos hablando del tema de los campesinos, sino del sector en general. No ha sido beneficioso para nada. Con relación a los capitales transnacionales, vemos acá, digamos, tengo una gráfica con relación a la inversión directa de los años 2000 al 2009. Todavía, digamos, está en proceso esa producción de nuevos datos del siguiente decenio, pero esto puede dar algunos apuntes con relación a los capitales que están en juego, a los intereses que están en juego con relación a los capitales que aparecen como inversión directa, y vemos que Estados Unidos tiene siempre un gran porcentaje, digamos, en las inversiones directas, y aún se mantiene. Digamos que es muy particular del caso colombiano que capitales chinos no están desde esta época no están tan profundamente, digamos, se encuentran ahorita en el sector de la tecnología. Después es un tema aparte, pero digamos que sigue habiendo, digamos, una gran relación, digamos, del direccionamiento de la política económica y política del país con relación a los Estados Unidos. O sea, es una gran parte de inversiones que Estados Unidos tiene en el país, y pues asimismo, digamos, varios intereses que trascienden el tema económico y también entran a un campo político y social. Seguimos aquí. Un factor, como les comentaba inicialmente, con la introducción del neoliberalismo en el sector agroindustrial, son los cultivos y producción agrícola permanente. Puse estos dos rubros porque son, digamos, los más representativos para ver, digamos, las dificultades que generan estos modelos económicos o modelos productivos. Y en la ganadería extensiva vemos que hay demasiado, o sea, hay 15 millones de hectáreas disponibles para hacer ganadería extensiva, y se están utilizando 38 millones. La ganadería extensiva tiene muchos problemas con relación a temas ambientales y temas políticos y sociales. En los temas ambientales, ¿por qué? Porque
en muchas ocasiones, esto lo he visto en varios países, principalmente en Paraguay y en Colombia, se queman hectáreas completas para poder hacer ganadería y poder ejercer, digamos, esta actividad económica. En temas políticos y económicos hay mucho desplazamiento, digamos, en las zonas donde se explota, digamos, este rubro, y hay bastantes conflictos sociales con relación a esto. Entonces, como necesita tanto territorio, la forma que han encontrado, digamos, es a través de grupos armados, desplazar a la población para ir tomando cada vez más hectáreas. Encontramos la plantación de cera, digamos que no hay datos como contundentes por ahora de lo que he encontrado con relación al desplazamiento de poblaciones por la plantación de palma de cera. Están en proceso ese tema, pero sí varios autores apuntan a que es un rubro que genera desplazamiento de comunidades campesinas, digamos, en las zonas donde comienza, digamos, a explotarse este tipo de producción agrícola. Este tipo de producción agrícola es importante porque con la palma de cera se generan biocombustibles. Entonces recordemos que, como dije en el inicio, Colombia ha comenzado a ser un exportador de hidrocarburos y generador de biocombustible. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Lo que más me llama la atención, digamos, del conflicto armado, y ya voy a hacer algunas aclaraciones acá, es que desde el año 90 se encuentra, digamos, algunos factores de guerra internacionalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que la guerra, la internacionalización del país, la inserción internacional del país, hace que se genere un conflicto o que se agudice el conflicto armado que se dio desde los años 50 hasta el año 2016 con la firma del Acuerdo de Paz. Creo que, bueno, es de conocimiento público ese tema, pero digamos que acá vale la pena hacer un énfasis en que a partir de los años 90 este problema se agudiza con la introducción de fuerzas paramilitares. No es que antes no existieran, sino que desde esta década se organizan y hacen parte fundamental, digamos, del esquema de la estructura política y económica, digamos, de varias regiones en el país, en la región sur, en la región norte, en el noroccidente del país. Hay bastante, digamos, influencia del paramilitarismo, y esto se da desde la década de los 90. Y algunos autores afirman, digamos, que esta proliferación del conflicto armado con relación al paramilitarismo se da porque el neoliberalismo también planteaba la desestructuración, o sea, la descentralización del Estado. Entonces comenzaron a llegar muchos más recursos a los municipios y estos grupos armados vieron, digamos, la oportunidad de recolectar más dinero a través de, digamos, de extorsiones. De esto también hizo parte la guerrilla, pero digamos que en este caso el paramilitarismo tiene como la cara más visible en relación a esta problemática. Me gusta estudiar esto porque durante el gobierno de Santos se dice que hay una paz, hay un cese de fuego. Entonces, esto no fue tan así. Sí, entre 2010 y 2013 se generó un éxodo interno de 134.750 personas, o sea, se generó mucho desplazamiento, y es en 2010 cuando comienza el gobierno de Santos. En el 2012, digamos, se hablan de los acuerdos de paz, pero sí hay bastantes elementos que nos llevan a pensar que si bien hubo, digamos, una disminución en el conflicto armado, en los enfrentamientos, hubo también otras presiones
digamos, a nivel rural, porque todo esto se da en la Colombia rural, no tanto en la urbana. En los cascos urbanos no se siente tanto, sino en la Colombia rural se comienza a ver, digamos, estos éxodos justo en un periodo donde uno imagina que hay un cese, digamos, de actividades, hay un cese, digamos, del desplazamiento interno, y esto no ocurre en la realidad. También se concentra, digamos, la propiedad de las tierras, y hay un índice de Gini de 0,89. O sea, entre más esté cercano al cero, hay mayor distribución. O sea, que los niveles de desigualdad también eran muy altos en este periodo, y pues la idea es analizar cómo se dio el conflicto en medio, digamos, de los acuerdos de paz, y qué actores que, pues evidentemente, o por lo que uno ha leído, por lo que, digamos, se ha investigado, pues salta a la luz el tema del paramilitarismo, y es un tema difícil de tratar porque el paramilitarismo también es un paraestado, o sea, tiene el apoyo del Estado para subsistir, para existir. Entonces, esto es bien complejo de estudiar, y también en un escenario internacional, ¿no? Durante el gobierno de Santos, digamos que la política externa colombiana trató de ser de tener mucha más abertura con relación no solo a temas diplomáticos, sino a temas sociales y políticos, como los acuerdos de paz. Y hay que entrar, digamos, en una crítica de algunas cosas que sucedieron durante este periodo, que son importantes verlas. Hay muchos temas, digamos, de fondo con relación al tema agroindustrial también en esta época. Digamos, hay un desacuerdo, digamos, con relación a la firma del TLC, con relación a la venta, digamos, de productos alimenticios, y esto genera, digamos, un impacto y da cuenta, digamos, de una dificultad, de una problemática bien grande en este sector de la economía, de la cual subsisten muchas familias, y que ha venido desmejorando desde los años 90. Entonces es como un problema que viene desde allá, y que en el 2013 tiene como un epicentro. Pues uno puede hablar muchas cosas con relación al tema del paro agrario, pero digamos que por lo menos deja ver inconformidades de la población civil, de la sociedad civil, disculpen, con relación a cómo el Estado ha llevado las políticas públicas en torno a este sector. Por último, me gustaría mostrarles algunas cifras con relación a los acuerdos de paz. O sea, se firman en 2016, pero hasta la fecha, digamos, han habido muchas masacres. Entonces, digamos, ha habido algunas dificultades con relación, digamos, del Estado de implementar estos acuerdos. También por un tema, digamos, o sea, estos son cifras a 2021, ¿no? Pero también dan cuenta, digamos, de una dificultad del Estado de aplicar estos acuerdos correctamente. Han habido también temas, digamos, de demoras en la implementación de acuerdos productivos, específicamente en el sector agrícola, para las comunidades más afectadas por el conflicto. Y vuelve otra vez el tema del paramilitarismo. Hay por aquí algo sobre el paro nacional, que pues fue una crisis social que estamos pasando. Pero hay que mencionar aquí, por ejemplo, que hay asesinados 1.100 defensores de los derechos humanos y líderes sociales en total. O sea, es una cifra demasiado grande que nos deja ver, digamos, que las cosas no estuvieron tan tranquilas durante ese periodo, que se producen, digamos, estas muertes en lugares rurales, en donde se supone que el mayor rubro no son los servicios, sino es la agroindustria. Entonces, este tema, digamos, de la internacionalización
del complejo agroindustrial tienen consecuencias directas en la vida cotidiana de las personas y pues desde mi punto de vista o desde el estudio que estoy realizando, pues hay muchos temas para mejorar, para estudiar, para agudizar, pero sí es un escenario bien complejo. Digamos que no estoy buscando ser optimista con relación, digamos, a la situación del país, sino ver realmente qué sucedió desde una mirada muy crítica, porque de alguna u otra forma la izquierda, digamos, le ha dado un poquito más pasito a Santos por el tema de la paz, pero yo creo que pues es fundamental para la academia poder revisar estos procesos y, digamos, poder generar cifras y demostrar que, digamos, en el tema agrario seguimos mal desde la década de los 90, que el neoliberalismo, digamos, nos ha traído bastantes dificultades a nivel social, político, y que esto tiene que ver con un escenario global, digamos, donde el capitalismo tiene, pues, es el modelo predominante. Entonces, eso es básicamente. Les agradezco mucho su tiempo y su comprensión. Espero no haber sido un poco chata o aburrida. Muchas gracias por permitirnos este espacio. Cualquier pregunta que tengan, pues estoy súper disponible aquí en la sesión de preguntas. Y nuevamente agradezco la participación y de todas las personas que nos están viendo y también de los integrantes de la mesa. Gracias. Muito obrigada, Tatiana, pela apresentação. Então, gente, agora nós vamos abrir a sessão de perguntas. Eu peço que vocês escrevam aí no chat do YouTube. E nós temos um problema. O Hector, ele precisou sair da sala em um momento para apresentar outro seminário. Agora ele está tentando voltar para a sala. Aí eu não sei como a gente faz aí na questão técnica para incorporar o Hector de novo. Alguma pergunta, gente, no chat? Por favor, escrevam. Tal vez en YouTube hay preguntas, ¿o no? É no chat, né? Pelo chat, eu acho. Pelo chat do WhatsApp, do YouTube? Isso. Ah, ok, tá. Então, acho que nós não temos perguntas no momento. Aí o Hector conseguiu entrar. A mí me gustaría hacer un comentario sobre, y también preguntándole un poco a Héctor sobre su trabajo. Por favor. Sí, me parece muy interesante el trabajo que está realizando y por ahí que creo que un punto que es bien importante para tratar la cuestión de Venezuela y sobre todo si es en comparación a China, ¿no? Y viendo un poco los distintos cursos de sus estrategias de desarrollo,
me parece que sería como explorar más, ¿no?, las diferencias que ha habido en, digamos, los procesos de cambio, ¿no? Porque de alguna manera en China lo que ocurre en 49 es un proceso de transformación política que me parece más radical en la medida en que se instaura lo que se denomina nueva democracia, ¿no?, que implica de alguna manera, si no la proceso de condicionamiento bastante serio. Lo que me parece más bien que hay un sector capitalista que se benefició del propio chavismo, ¿no?, de los subsidios que fue reproducido por el propio chavismo, y me parece que quizás ahondar un poco más en eso sería bueno. Y también, ¿qué piensas, no?, al respecto, como viendo esas diferencias? Porque en Venezuela hay un proceso así, que digan, hay un proceso de toma del poder político, ¿no? En cambio, en Venezuela me parece que todavía político continúa estando en manos de la burguesía y en todo caso sectores del gobierno que se... Yo tengo otra pregunta para Héctor con lo que dice Sebastián. Perdón. No, mira, yo con lo que dice Sebastián, o sea, con relación al tema de Venezuela, digamos, esas burguesías nacionales, bueno, yo lo que he visto por fuera, y desde un poco también desde la ignorancia y desde el sentido común, es, digamos, que algunos militares, digamos, han comenzado a tener un poder económico debido, digamos, a ese poder político, por el acaparamiento de tierras, digamos, esa burguesía militar, no sé si se le pueda decir así, cómo ha sido ese proceso y cómo has visto tú, digamos, ese proceso, digamos, de acaparamiento de los medios de producción por parte, digamos, de funcionarios del Estado, y que han ganado, digamos, bastante fuerza o bastante, digamos, poder, digamos, en algunas regiones. Entonces me gustaría saber si de pronto es un tema de ignorancia o de sentido común, o si en efecto, digamos, se ha dado este proceso y que ha generado también, digamos, que haya una dificultad, digamos, en tecnificar algunos procesos productivos que se hayan querido emprender. Héctor, ¿se puede responder? Sí. No escuché la primera parte de Sebastián, pero dio para hilar un poco la pregunta. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la revolución bolivariana hay que entender, o sea, por eso dije al principio de la presentación, salvando la distancia del proceso chino con el proceso venezolano, y que la influencia de la revolución bolivariana viene desde las diversas corrientes del marxismo. Para analizarlo hay que estudiar a Hugo Chávez y a la formación del movimiento MBR 200, que la base bolivariana, del árbol de las tres raíces. Y entonces la revolución bolivariana lo que hace es, en un proceso de no tocar la burguesía existente, y llega al gobierno con una onda de respetar la propiedad privada. Él no se manifiesta netamente socialista o comunista. Sin embargo, luego del golpe de Estado del 2002, que es por parte de la burguesía nacional, y que es una burguesía netamente ligada a la industria petrolera, no a una producción nacional, el gobierno arremete contra la burguesía petrolera y quita los privilegios en empresa petrolera, justamente debido al golpe de Estado. En ese sentido,
empieza una serie de legislaciones, lo que llama Venezuela la refundación del Estado, ganan la Asamblea Nacional, empiezan a implementar leyes en el área económica, empiezan las expropiaciones, se contempla la propiedad social, la propiedad mixta, la propiedad privada, y empieza Chávez a armar una especie de burguesía nacional, y para resguardar en todo caso el poder, empieza a ofrecer, respondiendo también a esta parte de Tatiana, a otorgar una serie de privilegios a los militares, excluidos tradicionalmente del gobierno. Entonces, los militares pasan a ser ahora ministros de las áreas civiles, no solamente de las áreas militares. Empieza a otorgar una serie de privilegios que se intensifican con Nicolás Maduro, desde el punto de vista de la minería. Ellos controlan parte de la minería, porque la minería desde antes de Chávez ha sido un tema tabú, durante Chávez aún más, porque gracias a un mal contrato petrolero con una empresa, si mal no recuerdo, una empresa de diamantes canadiense, incumplen un contrato y va a tribunales internacionales y entra el litigio Citgo, que es una refinería venezolana en territorio estadounidense, que pusieron como garantía para el cumplimiento de los contratos. A partir de allí empieza una disputa y a intensificarse los problemas con la industria petrolera y todo eso. Y gracias a la industria, hay varios autores que hablan sobre la dependencia y el daño que causó los incentivos chinos a la economía venezolana, porque a pesar de los intentos de diversificación de la economía, lo que favoreció, según ese autor, fue el clientelismo, la división de parcelas de poder dentro del gobierno de Chávez y ahora de Maduro, y separaron los planes de diversificación de la economía, puesto que había un excedente grande de ingresos petroleros más los incentivos o los créditos chinos a través de la Comisión Mixta de Alto Nivel. Entonces, lo que pasó fue, se expropiaron las empresas, la producción, no se industrializó el país, no se diversificó la producción y se tornó cada día una dependencia mayor a tecnologías o estadounidenses o europeas. Y allí comienzan algunas restricciones en materia petrolera, por eso la crisis petrolera hoy, porque la industria petrolera no se actualizó, no se renovó, porque dependía de la importación de insumos y repuestos y piezas mecánicas de toda la industria petrolera, y que ahora por el bloqueo y las presiones internacionales es imposible renovarlo y que no hay ingresos. La crisis venezolana es una crisis generalizada. Y respondiendo a la Tatiana, sí, es bastante visible la influencia de los militares en el gobierno, en los diferentes estratos del gobierno, en el partido, en el PSV, ya que una de las reformas de la Revolución Bolivariana fue la participación política de los militares, ya que el militar era el pueblo con armas, el pueblo armado, entonces tenía acceso a todos los derechos y servicios políticos que da la Constitución y las leyes. Entonces ellos ahora se convierten en un actor principal dentro del gobierno bolivariano, y ahora en la instauración de una nueva burguesía, que es lo que se denomina los boliburgueses, los burgueses bolivarianos. Y muchas de esas personas que los que Estados Unidos le ha puesto restricciones y sanciones internacionales, corresponde a gente que se benefició de la renta petrolera y que colocó empresas de importación y empresas internacionales con sede en Estados Unidos. Entonces, no sé si respondí sus inquietudes, sobre todo la de Sebastián, que no escuché la primera parte, si
Si la puede repetir, bueno, hay algo que quedó por fuera, me dice. No, está perfecto. Era un poco eso, quería saber cómo evaluabas ese proceso, ¿no? Bom, gente, eu ainda não... Oi, continua, Hector, desculpa. Solo para concluir la parte de Sebastián. El proceso de expropiaciones y el proceso de la revolución en sus inicios es bastante interesante desde el punto de vista del régimen de propiedad y repartición de la renta, que es lo que Chávez denominaba repartición de la renta petrolera, la gota de petróleo. Y eso pudo financiar el nivel adquisitivo de una cierta población venezolana, la movilidad social de la población venezolana, la salida de la pobreza de ciertas personas, desde la clase media, de lo que llamó las grandes misiones, y impulsadas por convenios internacionales con China, Rusia, Irán, Brasil, Colombia. A pesar de todo eso, entonces, era el punto de vista de las expropiaciones pasaba a un segundo plano, el punto de vista productivo, ya que la renta petrolera permitía una cierta manutención de la economía gracias a las importaciones. Entonces, pero se modificaron los regímenes de propiedad constitucionalmente. No es que se eliminara la propiedad privada, sino que ya existía la propiedad mixta, la propiedad social, la propiedad privada seguía existiendo. Entonces, ese punto de vista es bastante interesante porque, comparado con China, China tuvo que ampliar su régimen de propiedad para atraer la inversión extranjera directa, para generar una solidez, una cara de confianza para las inversiones. Yo creo que... Bom, gente, alguém tem mais algum comentário final? Alguma pergunta? No chat também não temos mais nenhuma pergunta. Então, acho que eu queria agradecer a todos os participantes, a todas as apresentações que foram muito boas. Gostaria de parabenizar também e agradecer a organização do evento. E, bom, uma boa noite a todos. Muito obrigada aí pela participação. E nos vemos aí nas próximas reuniões.